¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Espero que estén muy bien. En esta tarde, pues, quiero compartirles la palabra. ¿Qué les parece si oramos? Si me acompañan ahí, inclinen su cabeza y hagamos una oración sencilla. Padre, te damos gracias en esta tarde por escogernos, Señor, para tus proyectos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, lo que hace que nuestras oraciones tengan efecto, Señor, nuestras oraciones sean válidas delante de ti, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, entrar a esta vida que tú nos ofreciste. Señor, toma mis naturales, toma esta palabra y que penetre en los corazones de todos los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo espero que estén muy bien. Yo quiero compartirles un poco de la palabra. Espero que en estos días, en este transcurrir de los días, ustedes estén pues meditando la palabra, estén orando, intercediendo por todas las cosas que ustedes les llegan, que ustedes saben. Yo espero que no se desenfoquen de la presencia de Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Esas son unas de las cosas que vamos a ver ahorita. Mi tema es dependientes del Espíritu Santo. Y bueno, miren, yo quiero decirles que si nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, no oramos, no meditamos la palabra, mucho menos la vamos a leer. O al revés, no la leemos, no la meditamos y no oramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vamos a nuestra lectura, que es el capítulo 3 de Josué? Un maravilloso libro, espléndido. Dice Josué, capítulo 3. Denme un minuto. Lo tenía, pero se me perdió. Aquí está. Dice Josué capítulo 3. Van a pasar el Jordán, el pueblo de Israel va a pasar el Jordán, y ellos van a hacer unos preparativos para cruzarlo. Pero vamos a leer. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, o sea, el arca, haya distancia como de 2000 codos. Dijo al pueblo, como de 2000 codos, no os acercaréis a ella.
investigué y 2000 codos eran más o menos como 1 kilómetro de distancia. El pueblo de Israel iba a atravesar el Jordán, descansaron 3 días y una vez que descansaron 3 días, ellos estaban haciendo unos preparativos para cruzar el Jordán, o sea, el río Jordán, y entrar a la tierra de promesa. Pero a Josué Dios le da unas instrucciones muy precisas. Ustedes saben que el arca representaba la presencia de Dios, que era el arca, y dentro del arca tenía algunas cosas, ¿no? Como el maná, la vara de Aarón y el maná, pero el arca representaba la misma presencia de Dios y era sagrado. No podías acercarte mucho a ella, en este caso, no podías acercarte mucho a ella, pero tampoco podías alejarte mucho de ella. Y esto quiere decir que requería de parte del pueblo de Israel una diligencia, que requería atención, que requería que no perdieran la mirada, porque eh, si el arca se movía, el pueblo tenía que moverse, ¿sí? Si no, pues se perdía, ¿no? El rumbo, o sea, ¿dónde está, hacia dónde vamos? Entonces, si el arca se movía, el pueblo se tenía que mover, así, pero en una distancia, ¿no? Como hoy nosotros, ¿no? A distancia te veo. Pero aquí estamos hablando de la presencia de Dios, del arca, ¿no? Entonces ellos tenían que ser observadores, tenían que tener cautela, tenían que tener cuidado, tenían que tener diligencia para poder moverse. Sí se podían mover y todo, pero el asunto era seguir la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de que ellos de que ellos fijaran la mirada en el arca, de que ellos fueran diligentes? ¿Cuál era el propósito? Dice el versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Nosotros todos los días nos despertamos con noticias que probablemente sean malas noticias. Nos vamos a despertar con noticias a lo mejor que son buenas, ¿no? Pero a lo mejor van a devastar algunas noticias nuestro corazón. Entonces nosotros no sabemos con qué nos vamos a encontrar cada día o parte del día, o estamos viviendo el día y vienen con noticias que no sabemos cómo van a ser. Ahora, si nosotros no tenemos un entendimiento de lo que es estar en la presencia de Dios, es decir, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, o para que estemos en la presencia de Dios, se requieren algunas cosas. ¿Qué hacer? ¿No? Se requiere la lectura de la palabra, se requiere la meditación de la palabra
y se requiere la oración y la intercesión. ¿Sí? La oración. Si nosotros nos desconectamos de estas cosas, de estos eh, requisitos, por así decir, si nos desconectamos, yo, por ejemplo, me he analizado, ¿no? Cuando yo me desconecto de esto, lo que va a brotar de mí van a ser puras cosas de mi propio corazón, de mi persona, solamente yo, solamente yo, solamente yo. ¿Sí? Y entonces esas cosas muy posiblemente, muy probablemente sean, dice Proverbios que nuestro corazón es engañoso, ¿no? Dice que es engañoso. Eso es lo que dice la palabra. Nuestro corazón engañoso, ¿no? Entonces, si nosotros somos diligentes, si nosotros estamos en la meditación de la palabra, estamos en la oración, nosotros vamos a poder tener la presencia de Dios, lo vamos a seguir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eh, eh, hermanos, es una persona. El Espíritu Santo, nosotros lo tenemos que seguir. Les garantizo y les aseguro que Él no nos va a seguir. Así que nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo. Él está para acompañarnos. Él está para ser nuestro compañero del camino, dice un canto, ¿no? Pero no está para acompañarnos y para cumplir nuestros caprichos. El Espíritu Santo nos va a indicar lo que se tiene que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir. Nos va a hacer sentir por dónde, pero para eso necesitamos diligencia. Y yo te voy a decir, hermano, yo te voy a decir. El versículo 4, que acabamos de leer, ese es el propósito clave, el propósito específico por el cual Él dice, tienes que ser diligente y me tienes que seguir. Si nosotros no seguimos al Espíritu Santo, Él no nos va a seguir, te lo garantizo, hermano. Él no nos va a seguir, nosotros lo tenemos que seguir. A Él. Él es una persona, Él es Dios mismo. ¿Sí? Ahora, miren, cuando nosotros tenemos sociedad con el Espíritu Santo, el fruto de eso, cuando tenemos una relación estrecha con Él, el fruto de eso va a ser el conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el fruto. Ese es el fruto, ¿sí? Ahora, qué importante es depender del Espíritu Santo. Es importantísimo depender del Espíritu Santo, ¿sí? En Josué 1:8 dice, retrocedamos un poquito. Josué 1:8 dice, cuando nosotros meditamos la palabra, ¿qué va a pasar? Dice, nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que todo me salga bien, supongo que tú también, ¿verdad? Entonces, no podemos apartarnos de esta palabra, no podemos dejar de meditar, no podemos dejar de orar y la presencia de Dios estará con nosotros, porque Satanás viene y mete sus dardos en nuestra mente y muchas de las veces eso es lo que nos mueve. Que por cierto, a eso se le llama andar en la carne. ¿Sí? Si tú estás desconectado de la presencia de Dios, si no oras, si no meditas, si no tienes comunión con el Espíritu Santo, no lo vas a seguir, porque no sabes en dónde está, dónde va caminando, no lo sientes, no lo percibes, no lo oyes. Entonces, si tú estás desconectado y tú haces cosas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque bajo tu criterio lo haces, eso es andar en la carne. Hay obras de la carne, pero andar en la carne es eso, es andar y hacer cosas sin Dios, sin la dirección del Espíritu. Sí, ahora, miren, de esto habla mucho el apóstol Pablo y nos deja una muy buena enseñanza. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Vean cómo muestra él. Él dice, si nos vamos a gloriar en la carne, pues yo tengo más de qué gloriarme que ustedes. Vean, dice el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él demuestra que haciendo cosas sin tener a Dios, sin haber tenido a Dios, él avienta su currículum y dice, para que vean, ¿no? Y aquí está, lo podemos ver, ¿sí? Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y miren, yo les quiero decir, yo tengo mucho respeto por todos aquellos que tienen una profesión, porque son dignos de nuestra admiración, de nuestro respeto, ¿no? Pero una preparación secular no garantiza una vida sabia. Una preparación en la universidad, el poli, todas esas escuelas o escuelas particulares renombradas,
Eso no nos garantiza una vida sabia. Yo conozco personas que son muy inteligentes, muy preparadas, muy sobresalientes y no pueden respetar el pacto matrimonial. Muy inteligentes en lo que hacen y no pueden tener una meditación de la palabra, no pueden hacer una oración de intercesión poderosa. Eso no garantiza una vida sabia. Fíjate lo que dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin, perdón, para ganar a Cristo. Y el clímax es el 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No podemos vivir en la carne. Hemos sido llamados a cosas maravillosas, gloriosas. Vivir en la carne nos rebaja, hermano. No es una plataforma para un cristiano vivir en la carne, porque se desgaja todo. Porque tú estás aquí haciendo cosas y el Espíritu Santo está obrando allá. Vivir en la carne es tener la ausencia de Dios en nuestra vida, no oírlo, no saber qué quiere, no saber qué me habló, no saber en dónde está obrando. Vivir en la carne es muerte, muerte. Y dice, bueno, terminó el 9, pero es maravilloso este versículo. Y les voy a decir algo, hermanos. Yo, yo he visto que muchas iglesias eh, son, decía un profeta de Dios que se llama Leonardo Ravenhill, era un profeta de Dios genuino, decía, si en este momento el Espíritu Santo fuera quitado de la tierra, en su tiempo, en su tiempo, fuera quitado de la tierra, yo creo que muchas iglesias no se darían cuenta, porque viven haciendo cosas y cosas para Dios, cosas que Dios no les ha dicho que hagan. Es muy triste saber que tú estás desgastándote haciendo cosas para Dios, pero que Dios dijo, yo no te mandé a eso, yo no quería que tú hicieras eso, ¿verdad? Pero si nosotros somos diligentes, la presencia de Dios estará con nosotros. Ahora, eh, vamos, por ejemplo, a analizar un poquito de la vida de David, ¿no? Todos sabemos que David fue un rey conforme al corazón de Dios, fue un hombre que Dios amó tanto, fue un hombre que Dios escogió, fue un hombre, un gran rey, un gran rey. Fue un hombre que el pueblo, todo el pueblo lo quería, lo amaba, y, y fue elegido por Dios desde muy adolescente, ¿no? Desde adolescente, desde muy pequeño. Pero
David, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, todos los reyes en la guerra, y él en Jerusalén, en su casa. Pecó con Betsabé, ocultó el pecado, el asesinato del esposo de Betsabé. Dios le manda a un profeta, le descubre el asunto y todo el desastre. ¿Dónde inició o dónde se perdió David? Yo me preguntaba, ¿no? Cuando estaba haciendo eso, ¿y dónde se perdió David? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde? Y al leer toda su historia, desde que no va a la guerra, leo su historia y me di cuenta de que se aburrió de tantas victorias. Esa es la conclusión que yo llego, porque una victoria más, sí, pues yo ganaré, ¿no? Yo estoy seguro de que voy a ganar, que vayan ellos. Se aburrió. Ahí se gestó todo, donde él decide quedarse. No era el lugar donde él debería de haber estado. Él decidió ese lugar y se quedó ahí. Pero nuestro llamado como iglesia, nuestro llamado es algo mucho más grande, andando en la presencia de Dios, conociendo al Espíritu Santo. Nuestro llamado es al ayuno que acabamos de hacer, maravilloso. Nuestro llamado es a la intercesión, nuestro llamado es a la oración, nuestro llamado es a la vida sacerdotal, nuestro llamado es grande. Necesitamos practicar andar en la presencia de Dios y practicar la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, la intercesión, y se desatará como una bomba, se desatarán cosas, se desatarán. Y lo hemos visto, lo hemos vivido, lo sabemos, se desatarán. Pregúntenle al pastor lo que le está pasando a él, qué está viviendo, qué está viviendo. Nosotros somos llamados, Casa de Pan es llamado a la oración, a la intercesión y a la meditación de la palabra. ¿Sí? La vida sacerdotal tan importante. Hay una historia trágica, triste, que todos ustedes conocen, pero la vamos a leer, porque siempre Dios tiene una enseñanza, aunque hayamos leído la palabra 100 veces. Dios siempre tiene una enseñanza para nosotros. Y ustedes ya la conocen, vamos a Jueces 16. Perdón, es la vida de Sansón. Jueces 16, 18. Le voy a dar lectura, me voy a saltar unos versículos y ustedes me siguen, ¿sí? Con su vista. Yo les voy diciendo. Dice el versículo 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Versículo 20. Y dijo
Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Dice el 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. El 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿De qué nos habla esta historia? ¿De qué nos habla? Para empezar, Sansón era un irreverente, ¿sí? Era un irreverente, teniendo un llamado desde el vientre, Dios le hizo una transferencia de unción, de don. Él no tenía que relacionarse con ese tipo de gente. Él no tenía que andar en el valle de Sorek. El valle de Sorek, ¿sabes qué significa esa palabra? El valle de las uvas rojas. Él no tenía que, más bien tenía que privarse de varias cosas, entre ellas no tomar vino, ni tampoco comer nada derivado del vino, uvas, etc. No tenía que cortarse el cabello porque era nazareo a Dios. O sea, había una serie de requisitos que él fue violando, Y a mí, hermano, al leer esta historia me da coraje. ¿Y sabes por qué me da coraje? Porque lo tenía todo. ¿Y sabes en dónde quedó todo? Lo de Dios tenía cosas tremendas, hermano. Él, su don, su llamado a la consagración, su consagración la dejó en manos de una prostituta. Que era un espíritu muy parecido al espíritu de Jezabel, muy parecido. Y ese espíritu lo controló a él, terminó controlándolo, porque dejó la presencia de Dios. Y te voy a decir algo, hermano. Tú decides, tenemos la horrenda, por decir así, ¿no? La horrenda decisión si lo tomamos o lo dejamos. Si lo tomamos, Dios estará con nosotros. Él estará con nosotros. Si no lo tomamos, Él se apartará de nosotros. Tenemos la decisión nosotros. Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos guarda, Él nos acompaña, Él nos suple, Él todo lo hace por nosotros. Pero nosotros decidimos si andamos con Él o no. Y en este caso, Sansón decidió poner su consagración que le había dado Dios, que
que su don maravilloso, precioso, él decidió ponerlo en manos de una prostituta. Una desgracia, una tristeza. ¿En qué terminó la historia? Dice la palabra, dice la Biblia, que sirvió de juguete a los filisteos. Y él buscó su salida, buscó su venganza propia, ¿verdad? Que me parece que de lo más absurdo, me pareció de lo más absurdo. Dice la palabra que a él lo encadenaron, ¿verdad? Eso quiere decir, por principio de cuentas, dejó la presencia de Dios. Posteriormente, obviamente, perdió la diligencia. Le sacaron los ojos, perdió la visión, podíamos aplicarlo. Lo ataron con cadenas. Esto habla de limitaciones. Todo lo que se refiere a ataduras, cadenas, encadenamiento, todo eso habla de limitaciones. Y obviamente esto vino como consecuencia pensando que él podía, humanismo, que él podía. No se dio cuenta, no sé durante cuánto tiempo, pero no se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él. Dios se había apartado de él. Porque, hermano, Dios no habita ni vive en el pecado. Dios no habita en el pleito. Dios no habita, hermano, en las rencillas, en la ira, en los deleites. Dios no, el Espíritu Santo no habita ahí. Por eso te dije al principio, nosotros lo tenemos que seguir. Él no nos va a seguir a nosotros. Nosotros tenemos que tener diligencia para poder seguirlo. ¿Y cómo vamos a tener la sensibilidad de lo que voy a hacer? Leyendo la palabra, meditando la palabra. La pregunta que cabe aquí, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Estás siendo diligente al Espíritu Santo? ¿Lo estás oyendo? ¿Sabes dónde está obrando? ¿Sabes qué quiere? En este lapso de ayuno, en este tiempo de ayuno que tuvimos, fue una cosa maravillosa. Yo nunca había ayunado en esta forma, el ayuno de Daniel con verduras, nunca lo había hecho. Las veces que lo practicamos fue ayunos, pues ayuno total, ¿no? Pero fue maravilloso en este caso. Porque me doy cuenta, ¿no? Me di cuenta de muchas cosas y Dios habló. Yo no sé si a ti te habló, leí algunos testimonios. Yo no mandé mi testimonio a tiempo y pues ya no lo pudieron publicar, ¿no? Pero Dios me habló. Dios tiene pausas, muchas, en muchos, ¿cómo les dijera? En tiempos Dios habla y en tiempos Dios calla. Hay silencio por parte de Dios. Y eso lo tenemos que experimentar todos, lo tenemos que saber. Y en este caso,
yo había tenido una pausa de silencio de Dios, pero de todas maneras yo meditando la palabra, leyendo la palabra, porque tenemos que comer. El Espíritu Santo habla ahí y guarda silencio también. Y tenemos que saber cuando guarda silencio, para no desesperarnos. No me contesta, no, está haciendo una pausa, está guardando silencio, para que tú sigas buscándolo. Y en este tiempo yo recibí 3 sueños. Uno, no todo lo que recibimos se puede decir. Hasta eso tenemos que aprender, hermanos, a saber y preguntarle a Dios qué tengo que decir y qué no tengo que decir. Uno no lo puedo decir, los otros 2 sí. Y uno de ellos, uno de estos 2, fue que me encontraba yo en mi casa, que era esta, pero era un poco diferente. Tenía un espacio de terreno, un jardín y un terreno como de tierra, o más bien de tierra. En la otra parte estaba la casa y en la otra parte había jardín. Entonces yo me encuentro en mi casa adentro y veo que llegaron los hermanos de mi escuela dominical. Vi a algunos de ellos, pero había muchos, ¿no? Había muchos. Y entonces yo salí de mi recámara, crucé donde estaban ellos hacia el patio, fui a algo y me regreso y veo que ya no estaban. Me impresioné muchísimo, pero muchísimo. Obviamente esto tiene que tener una interpretación, ¿verdad? En esto hay una interpretación. Y supe que era el rapto. Supe que era el rapto. Estamos en el umbral, hermano. Estamos en el umbral. Estamos en el umbral. Pon atención, sé diligente, practica la presencia de Dios, practícala. ¿Cómo se practica? Lee su palabra todos los días, medítala todos los días, ora todos los días. Si no oramos, nos debilitamos. Mira, hermano, eh, en los tiempos de nuestra querida hermana Katharine Kuhlman, los que la conocen y hemos leído sus libros, nos hemos metido a internet a investigar, porque es un deleite leer la historia, lo que ha pasado con otros hermanos que le respondieron a Dios y que han sido usados porque siguieron la presencia de Dios. Yo te quiero contar que Katharine Kuhlman era tan sensible al Espíritu Santo, era una mujer sensible al Espíritu Santo. Y cuando en sus reuniones, en sus cultos, cuando ella detectaba que había algo indebido, ella paraba todo, paraba el culto, paraba la música, paraba la alabanza al tecladista, lo paraba y les decía, no hagan nada indebido, porque lo discernía, no hagan nada indebido, porque Él, o sea, el Espíritu Santo, Él es mi todo.
Y Él es nuestro todo. Si nosotros no estuviéramos con el Espíritu Santo, esto no podríamos sobrevivir en esto que ha pasado, en todo este caos. Y va a pasar cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra. ¿Ustedes se imaginan cómo van a sobrevivir los que queden aquí? Porque nosotros ya no estaremos. La iglesia ya no estará cuando el Espíritu Santo se ha quitado. Él es nuestro todo. El Espíritu Santo es nuestro todo. Yo les he querido dejar esta breve enseñanza, breve lectura que ustedes ya conocen, y le quise dar un enfoque sobre seguir al Espíritu Santo, que es nuestro todo. Dios les bendiga y yo espero que algo se les haya quedado para que ustedes puedan seguir al Espíritu Santo. Dios les bendiga.